Bueno, el presidente de la Nación amablemente nos atiende para explicar los alcances. Ahí lo charlábamos. Esto es una cuestión técnica, ¿no? Absolutamente dentro de la ley. Acá nadie rompe con la Corte, ni con el sistema, ni con nada. Pero bueno, esto lo va a explicar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que está en línea con nosotros. Buenas noches, presidente. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por atendernos y creo que usted puede explicar con mucha solvencia y también en términos simples el alcance de este conflicto y qué ha decidido hacer el gobierno, ¿no? Ahí escuché que estaba Andrés Gil Domínguez justo antes que yo. Me temo que le debe haber explicado muy bien qué es lo que está pasando. Pero, a ver, lo primero que tenemos que entender es que los que queremos vivir en un Estado de Derecho, queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sea respetado y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder. Y lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia, que ha dictado un fallo, en este caso, muy singular, muy singular. Es un fallo de imposible cumplimiento. Este es el gran problema que tiene. ¿Por qué es de imposible cumplimiento, presidente? Mire, primero es un fallo que carece de fundamentación de muchas cosas. Por ejemplo, dispone que el gobierno nacional se abstenga de aplicar la ley 26.606, creo que es. Esa es una ley que decide cómo tenemos que pagarle a la ciudad el costo que representa el traspaso de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, esa ley tiene un primer artículo. Ese primer artículo lo que hace es aprobar el convenio por el cual la Nación le pasa la policía a la ciudad. Si esa ley tengo que suspender la aplicación, tengo que volver a hacer venir toda la policía a la Nación. Sería un lío. Tengo que volver toda la policía a la Nación. ¿Para qué ordenan el artículo segundo que le mande 2.90, creo, de coparticipación? 2.95 dice, ¿no? El fallo. 2.95. ¿Para qué? Si se supone que está suspendida la ley y esa ley entonces suspende el traspaso de la policía. La verdad es que no han explicado nada, absolutamente nada. Tengo además un problema de naturaleza jurídica. Yo soy un hombre de derecho. Las leyes, una vez que son sancionadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, se deben cumplir, se deben acatar. Ahora, ¿cómo es esto que se suspende solo para el Poder Ejecutivo? ¿Cómo es que hay una ley que se suspende y el Poder Ejecutivo no puede aplicarla? Sí. La ley no ha sido declarada nula, la ley no ha sido cuestionada en su constitucionalidad. Segundo, si yo no aplico esa ley, lo que tengo que aplicar es un decreto que nosotros dictamos, que es el decreto que da vida a la ley que están suspendiendo. Entonces, ¿qué es lo que están resolviendo? Presidente, ¿para qué? Hay otro dato más. Hay otro dato más y con esto termino. Dispone que tengo que asignarle 2.95 de transferencias en concepto de coparticipación. En verdad lo que estamos discutiendo acá no es la coparticipación, sino cuál es el aporte que tiene que hacer la Nación a la ciudad para pagar el servicio de policía que le ha pasado a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué son 2,95% del monto coparticipable? No lo entendemos, porque no hay una sola consideración que explique cómo llegan a ese cálculo. No tenemos la menor idea por qué llegan a ese cálculo. Finalmente, tengo un problema para aplicarlo, porque este dinero no está en el presupuesto nacional. No está, el presupuesto nacional fue aprobado y no para que el gobierno nacional le ceda 2.95 a la ciudad. Con lo cual, yo
más allá de que quiera cumplir la ley, tengo que mandar una ley al Congreso Nacional para que resuelva un nuevo presupuesto que prevea este gasto, para que me digan de dónde vamos a sacar los fondos, vamos a aumentar impuestos, qué van a hacer, van a aumentar retenciones, qué van a hacer. Si quieren que el Estado Nacional se endeude para pagar esto, entonces también me tienen que aprobar el endeudamiento, porque hoy en día el endeudamiento tiene que pasar por el Congreso. Con lo cual, yo he leído muchos fallos de la Corte, pero ningún fallo tan carente de fundamentación como este. El gobierno, la Corte confunde todo, porque además dice, las provincias no se van a ver afectadas. Ustedes saben que la coparticipación de todos los impuestos que cobra el Estado Nacional, el 50% los tiene el Estado Nacional, el resto lo coparticipa con las provincias. Entonces dice la Corte, bueno, como este dinero va a salir de lo que queda de la Nación, esto no va a afectar a las provincias. ¿De dónde sacó eso la Corte? Si todo lo que gasta la Nación es en las provincias. La Nación no tiene un territorio propio. La Nación construye casas en Catamarca, en Formosa, en Tierra del Fuego, construye caminos en Santa Cruz, en Mendoza, en Córdoba, y construye escuelas en Jujuy, en Salta, en Chubut. No es dinero que gasta la Nación en sí. Todo ese dinero va como coparticipación a una provincia por decisión de la Corte, a una provincia no, porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, es una ciudad autónoma, no es una provincia. Es una ciudad autónoma que además está fuera del pacto de coparticipación, que es una ley acuerdo, y está fuera de la coparticipación. Ordena que le dé este dinero a la ciudad, y la verdad todo eso es en desmedro del resto de las provincias, porque ¿esto qué significa? Ese 2,95 que le pasó a la ciudad es menos dinero que van a recibir las provincias para las obras que hoy en día se están realizando en las provincias, con lo cual directamente afectan a las provincias. Y rompen esa ley acuerdo, que es la ley de coparticipación, que solo se puede cambiar con el acuerdo del 100% de los firmantes. Y dejo constancia, una vez más, que la Constitución Nacional no menciona jamás a la Ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación. Presidente, no la menciona jamás. Hay una interpretación de que el gobierno va a desconocer el fallo de la Corte. Yo creo que, según el comunicado, es una interpretación completamente errónea. El gobierno no va a desconocer, va a hacer uso de un recurso... ¿Qué lo voy a desconocer si lamentablemente lo conozco y me parece horrible? Ojalá... No, lamentablemente lo conozco el fallo y es espantoso. Y pero digo... imposible de cumplir. Claro, pero el gobierno va a hacer uso... Imposible de cumplir. El gobierno va a hacer uso de un recurso que le otorga la ley para recurrir... Exactamente. Y además, si quieren que lo cumpla, voy a tener que ir al Congreso, le voy a tener que preguntar al Congreso, miren, señores legisladores, acá la Corte dicen que hay una ley que no fue declarada inconstitucional, que la declara vigente, pero me dice que yo no la aplique. Además, me dispone a mandar recursos que ustedes no previeron en el presupuesto, así que díganme de dónde saco los recursos. Yo no me acordaba la existencia de este recurso de revocatoria in extremis, me lo explicaba Gil Domínguez, que él lo conoce muy bien. Es un recurso que tiene todo el derecho del mundo el gobierno a presentarlo. Porque si no me privan de la doble instancia. Claro. Y lo que obviamente vamos a hacer es recusar a los jueces, porque no puede ser que la doble instancia la tengan los mismos jueces que ya han prejuzgado. Entonces se tendrá que construir un nuevo tribunal con los conjueces para que analicen y vean este tema. No me queda claro qué ocurre si los jueces de la Corte rechazan el recurso y rechazan la recusación. Ahí no sé. Miren, estamos enfrente a un choque de poderes, esta es la realidad. Han logrado algo increíble, ¿eh? Han logrado que un fallo contradiga al Poder Ejecutivo y contradiga al Poder Legislativo. Y, presidente, hablábamos con Gil Domínguez justamente de una serie de fallos que viene dando la Corte, y Gil Domínguez mismo mostraba preocupación
por el tenor altamente político de estos fallos y el momento en que elige la Corte para emitirlos todos muy cerquita unos de otros, ¿no es cierto? ¿Qué interpretación tiene usted para eso? Yo tengo que estamos ante una Corte que ha perdido el criterio de justicia, esta es la verdad, y que definitivamente está actuando con un criterio político. Miren, yo esto lo vengo viendo desde hace tiempo. Yo nunca vi que después de 16 años de tenerlo en estudio, declaren la inconstitucionalidad de una ley que era la que regía cómo funcionaba el Consejo de la Magistratura. La declaran inconstitucional y le otorgan vigencia a una ley que había sido derogada, precisamente por la ley que ellos declaraban inconstitucional. Sí. Con lo cual le dan ultraactividad a una ley derogada, arrogándose funciones legislativas que no tienen. Como consecuencia de darle virtualidad a una ley derogada, el presidente de la Corte se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura. Y a partir de allí cuestionó todas las designaciones que el Poder Legislativo propuso. Cuando esto no es atribución de él, el Senado y la Cámara de Diputados resuelven quiénes son sus representantes ante el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo también. Yo no he visto nunca lo que está pasando hoy en día. Yo no quiero recordar otros casos. Por ejemplo, no quiero recordar que la Corte tuvo durante años alrededor de 14 recursos presentados por Cristina y que los 14 fueron rechazados 10 días antes del juicio, de que finalice el juicio oral. Sí, no del comienzo, como debería haber sido, del final. Claro, exactamente. La verdad es que uno ve estas cosas y uno dice, ¿cómo está actuando esta Corte? ¿Cómo se entiende que actúen así? Yo vuelvo a repetir, yo no soy un hombre que no quiere cumplir una sentencia, soy un hombre del derecho, respeto absolutamente a la justicia, pero lo que no me puede pedir la justicia es algo incumplible. ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Cómo me obliga a hacer algo que no está presupuestado? ¿Por qué ella resuelve cómo se gasta el presupuesto si no es tarea de ella? ¿Por qué se mete en una función tan delicada, en un tema tan delicado como la coparticipación, que es una ley contrato, donde tienen que intervenir todas las provincias, no la ciudad, y que además interviene y favorece a la ciudad que está fuera del sistema de coparticipación? Presidente, ¿cuál era la opinión de los gobernadores? Imagino, pero me gustaría que nos amplíe un poquito la charla que tuvo con los gobernadores, que sé que había algunos que estaban muy enojados. No, es que los gobernadores lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos. Porque esta teoría de que el dinero sale de la parte de coparticipación que tiene el Estado Nacional y por lo tanto no afecta a la... ¿cómo se llama? A las provincias, sí. Eso es falso, porque el dinero que tiene el Estado Nacional lo utiliza en favor de las provincias. Claro, sí, sí. ¿En dónde no si es no? que se lo queda el Estado Nacional. No es que yo construyo casas en Olivos. No, todo el dinero va a las provincias. Va en concepto de subsidio, va en concepto de planes sociales, va en concepto de plan de vivienda, va en concepto de obra pública, va en concepto de educación. Muchas veces va en concepto para pagar salarios de docentes por los acuerdos que tenemos para mantener la paritaria docente. No queda acá el dinero. Ahora, presidente, teniendo en cuenta que esto continúa, el conflicto judicial continúa con la recusación, la revocatoria, bueno, todo se va a dilatar, va a ser largo y demás. En el interín, ¿es imposible encontrar un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires sobre este tema? Yo no sé si es imposible, es un problema de voluntad de la Ciudad de Buenos Aires, porque entre otras cosas, la Ciudad de Buenos Aires quiere este dinero para atender al tema de la seguridad, ¿no? Sí. Del sistema policial. Pero resulta que el mismo fallo dice que la ciudad, por culpa de que le sacamos este dinero, no puede hacer subtes.
Y si el dinero no es para los subtes, es para la policía. Sí, es raro eso, ¿no? Además, lo escucho al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir ayer, voy a bajar los impuestos, porque me va a volver esta plata. Eso quiere decir que entonces no tienen ningún problema de financiamiento. No, de hecho, los cálculos que se han hecho es que está teniendo más financiamiento con los impuestos que subió que con la plata que le quiere dar la Corte. Exactamente, y además quiero decirle algo. Si la Argentina crece, como está creciendo su economía, y recauda más impuestos, va a ser mayor la cantidad de dinero que va a la Ciudad de Buenos Aires, cuando mi obligación es solo mandarla de la seguridad. De la policía, claro, exclusivamente. Totalmente. Y además, un dato para que todos entendamos. Los grandes beneficiados de la decisión de bajar los impuestos son los bancos, porque el impuesto que había puesto Rodríguez Larreta era que pague instrumento financiero, ingresos brutos a la LELIC. Sí. ¿No? Con lo cual, bueno, presidente, está contento él porque está beneficiando a los bancos. ¿Cuándo se presentarán las provincias y cuándo se presentan los recursos? Para que la gente entienda que no hay ninguna ruptura, no hay ningún no cumplimiento, sino que acá lo que hay es un conflicto judicial que continúa. Yo quiero cumplir con la ley. Y hay un tribunal que me está diciendo que no cumpla. Hay un tribunal que me dice, usted, señor... Usted quiere cumplir con la ley del 2020, del Congreso. Es una ley que está vigente, claro, y que ellos no declararon inconstitucional ni han cuestionado. Solo me dicen, usted no la aplique. ¿Y qué hago yo? Porque la verdad, si no la aplico, incumplo mi deber de funcionario público. Porque la ley no ha sido nulificada, la ley no ha sido declarada inconstitucional. No, es una medida cautelar sobre una ley. Pero bueno, pero sí. No existe esto. Pero perdón. ¿Está bien? No puede ser que la medida cautelar sea no cumpla con la ley. No puede ser eso. Podrá venir un fallo declarando la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, bueno, nada de la ley vale. Además. Pero si yo hago lo que me pide la Corte, es muy posible que un gobernador, el de Santiago del Estero, el de Catamarca, el de Mendoza, cualquiera, me demande por incumplimiento de los deberes, diciendo, señor, usted está incumpliendo la ley de coparticipación, que también está vigente. Bien, clarísimo. Entonces se presenta este recurso in extremis y se presentan las provincias y este conflicto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Yo espero que se entienda que nosotros queremos cumplir con lo que fue la llamada ley Cafiero, que lo que decía era que cuando la nación le pasaba un servicio a la ciudad, tenía que pasarle los recursos para ese servicio. Macri le pasó a Rodríguez Larreta la policía. No le pasó los recursos, le pasó una cuota de coparticipación. Sí, era una partida. Decidió la cuota arbitrariamente. Dijo que era 3.75. Después, como se vio con algunas dificultades económicas, también arbitrariamente la bajó a 3.50. No, ahí reconocieron un error, porque yo tengo el video, lo voy a pasar, del ministro Frigerio diciendo, hicimos muchas cosas muy rápido y metimos la pata. Así lo dijo. Claro, bueno, conclusión, ¿qué hicimos nosotros? Y llegamos y dijimos, a ver, ¿cuánto cuesta pasarle la policía? Bueno, pasarle la policía era aproximadamente un punto, un poquito menos de un punto de coparticipación. Con lo cual, recibían 1.4, pasaban a recibir 2.3. Pero el cálculo lo hicimos. Todo lo que iba por arriba de eso era gastado en otras cosas. Y estaba muy lejos Larreta, porque entiendo que en algún momento Larreta estaba cerca de aceptar eso. No, él no lo aceptó nunca, nunca. Él siguió insistiendo con el 3%, que le había dejado Macri, con el 3,5 que le había dejado Macri. Okay. Pero lo que digo es que además de Buenos Aires está la Argentina. Presidente, ¿usted cree, como dijo el gobernador Capitanich, que la Corte le quiere financiar la campaña a Rodríguez Larreta? Fue fuerte lo que dijo el gobernador del Chaco. Bueno, no sé si es ese el objetivo, pero lo va a lograr. No sé si está en su ánimo, pero lo va a lograr. Igual por lo que usted ha contado y ha dicho, que no cuenten la plata todavía porque no va a llegar. Pero no la tengo.
Okay. Porque no la tengo, porque la ley de presupuesto, que tampoco ha sido cuestionada en este fallo, no tiene previsto estos recursos. Para mí ha quedado claro... Y si eventualmente me dijeran, señor, endeúdese, tengo que pedirle al Congreso que me autorice a endeudarme para cumplir con esto. Sí. Volviendo a esta serie de fallos de alto contenido político y muy polémicos, y absolutamente todos en contra de un partido político, que es el partido político que gobierna, ¿cuál sería su mensaje para el presidente de la Corte? Que retome la senda del derecho, que deje de mirarse, que deje de atender a su ego y que retome la senda del derecho. Porque la verdad no es bueno que la Argentina tenga un tribunal. Miren, ayer leí el fallo de Milagro Sala. La verdad, 3 años estuvieron para decir que no procede el recurso, con una mujer presa. Sí, el no fallo. 3 años se tomaron para el no fallo. Eso. 3 años para decir eso. La verdad es que deberíamos indagar cuántos casos como el de Milagro Sala están durmiendo en la Corte sin que sean atendidos. Sí. Y yo también quisiera ver por qué Milagro Sala tardó lo que tardó y el per saltum para Bruglia y Bertuzzi se lo dieron en 24 horas. Aprovecho para preguntarle, creo que usted ya lo ha aclarado, porque hay un reclamo de un indulto para Milagro Sala. Yo creo que usted va a contestar que no puede porque él no está firme todavía. No, el motivo central, la gran dificultad que tengo, yo quiero ser franco, creo que Milagro Sala sufrió casi 7 años de detención arbitraria, con una prisión preventiva arbitraria, cuando pudo haber soportado todo el proceso en libertad. En verdad, la limitación que tiene el presidente de la Nación es que solo puede indultar delitos que hayan sido juzgados por los tribunales federales. Y esto es un juicio absolutamente provincial. La Corte se ocupa especialmente de decirlo, que es un juicio provincial y que por eso ella no tiene por qué intervenir. Y la verdad es que para decir eso tardó 3 años. Ok. Sinceramente, son casos casi de denegación de justicia. Yo creo que hay una calidad de justicia definitivamente que debe ser puesta en tela de juicio. Yo escucho los cuestionamientos que hay sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo, sobre el funcionamiento del Poder Legislativo. Los cuestionamientos que hay sobre la justicia son inmensos. Y la gente piensa, porque así se lo han vendido, que cuando uno cuestiona el funcionamiento de la justicia, lo hace porque en verdad quiere lograr la impunidad de alguien. La verdad no es la impunidad lo que queremos lograr. Lo que queremos lograr es que la justicia vuelva a ser justicia. Que volvamos a tener, como dije la vez pasada, jueces dignos, funcionarios probos y empresarios que no corrompan ni a jueces ni a funcionarios. Esto es lo que vimos en Lago Escondido. Y así funciona esto. Por eso digo, por favor, tomemos noción. Una pregunta sobre el Lago Escondido. ¿Qué sensación le da que todavía no se puede hacer nada al respecto porque el Consejo de la Magistratura está trabado? La Corte ha trabado su funcionamiento. Bueno, pregúntenle al presidente del Consejo de la Magistratura, que es el mismo presidente de la Corte. Pregúntenle a él. Debería estar explicando todas estas cosas, en vez de andar mostrándose, dando cátedra con un egocentrismo sin igual sobre cómo debe funcionar la justicia. Que se mire un poco al espejo y que vea lo que hace. Presidente, muchas gracias por toda esta explicación y la aclaración, muy amable. No, gracias a ustedes por el tiempo que me han dispensado. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.